al centro de mi casa, quedaba bastante, unos kilómetros, unos cuantos. Me detuvieron, me recordaron que yo estaba ahí para hacer un reportaje. Empecé a sentir miedo, y en el momento que empiezo a sentir miedo siento una mano que me presiona el hombro, que era de la persona que estaba encargada de fiscal de seguirme a mí y de tratar de que yo me sienta bien. Y en el momento en que tomo conciencia de que estoy sintiendo un temor casi paralizante, me dice al oído: ¿tenés miedo? No, seas malo. Menos mal que era tu ayudante. Menos mal que me quería ayudar. En ese momento tuve la sensación de que él era Belcebú. Es ese que estamos viendo en imagen. Así es, Guzmán se llama. Al pobre tipo, hay ¿no? Que decir, no tiene nada que ver con Belcebú ni con el diablo. Quiero decir que se portó maravillosamente conmigo, pero que yo tuve la sensación en esa experiencia de que él estaba encarnando al diablo. Le pido disculpas, pero bueno, fue la sensación de ese momento. A mí no me pasaron tantas cosas, ¿no? Pero pará, porque te termino. Tuve las ganas hasta de matarme, sentí que estaba enloqueciendo. Le pedí a él un revólver porque ya no aguantaba más esa sensación inédita para mí, y afortunadamente me dijeron que no tenían un revólver, porque si no, hoy no estaba acá. Pasó el efecto, duró 45 minutos y de a poco me sentí cada vez mejor. Me invitaron a que concurra en otras oportunidades, le dije que no iba a ser posible, lo digo solo por inquietudes periodísticas. Insistieron, pero no fui más, pero bueno, pude contarlo y sé de qué se trata. Esto es entonces la iglesia del Santo Daime, basado en rituales chamánicos que se realizan en Brasil, en Colombia. Justamente en Colombia yo tuve la oportunidad de estar con un chamán y de probar la ayahuasca. Lo hice para el programa Pan y Circo en Canal 10. Podemos compartir brevemente lo que fue parte, ¿no?, de esa velada en el Putumayo colombiano. El primer intento no parece hacer ningún efecto, pero el taita vuelve a intentarlo. Vamos a poner agua esa negra. ¿Cómo se llama ese? Para hacer los rituales, después que si Dios quiere le va a hacer efecto en la concentración. ¿Me va a hacer mal? ¿Le hace mal? No, le pregunto. No le hace mal nada. ¿Está más fuerte? No termina, está encuestándose. ¿Qué pasa si esto tampoco nos hace efecto? No, si con eso le hace efecto. Seguimos nomás. No te hace nada. Tengo que trabajarle yo para que observe qué efecto usted. Que cierre los ojos y está mirando cosas Pésimo recuerdo de esa experiencia. Por supuesto terminé vomitando. Y lo purificador de la ayahuasca capaz que se vio allí físicamente, no sé, espiritualmente. Tuve algún tipo de alucinación, de ver colores fluo, unas máscaras indígenas que se me acercaban, pero hasta ahí. No llegué a eso de sentir ganas de matarme como te pasó a vos. Pero hablando de eso, ahora vamos a escuchar el testimonio de un hombre que asegura que su hijo se suicidó
por el ayahuasca en uno de estos rituales de la iglesia del Santo Daime en Uruguay. Sí, se trata de Hugo El Calde, quien nos manifestó la fuerte convicción de que su hijo, quien estuvo más de un año en la iglesia del Santo Daime, él entiende que el consumo frecuente de ayahuasca o de daime lo fue llevando a esa decisión tan drástica del suicidio. Esto fue en junio de 2008. Yamandú, su hijo, llevaba ya varios años de búsqueda espiritual, una búsqueda por el ascenso en su espiritualidad. Y bueno, también hablamos con uno de sus amigos, uno de sus mejores amigos, quien vivió con él esa experiencia, compartió con él, fueron juntos a la iglesia del Santo Daime. ¿Cuándo me decís que se suicidó? En junio de 2010. 2010, ah. Hay que decir una cosa, también se comunicaron con nosotros gente que ha probado el daime, ha ido a la iglesia y sostienen que les hace muy bien. No es cuestión de estigmatizar, pero también, no a todos les pega o les afecta a todos los organismos de la misma forma. También niegan que sea una secta, pero todo lo contrario es lo que afirma el padre y el mejor amigo del chico suicidado. Yamandú El Calde inició a los 18 años una búsqueda mística de la espiritualidad. Fue Hare Krishna, viajó a la India y peregrinó hasta dar con la iglesia del Santo Daime en Uruguay. Concurrió durante más de un año hasta que se sintió fuertemente atraído por la ayahuasca, una bebida tomada en las ceremonias a base de una mezcla de lianas del Amazonas y una planta llamada la reina de la selva. Un día, a sus 35 años, Yamandú se suicidó ahorcándose. Para Hugo, su padre, fue culpa de la iglesia del Santo Daime, centro que él considera una secta. No cabe duda que se lo puede catalogar como secta. Por otro lado, me apoyo y nos apoyamos, pero así, decididamente en las disposiciones que tomó el gobierno francés, cuando por las mismas razones que acá, por las mismas razones, la ilegalizó la ayahuasca y expulsó del país a todas las pseudoclínicas, iglesias, chamanes, porque trabajaban de la misma forma que acá. Es una doctrina, una doctrina religiosa en este caso. ¿Pero pensás que hay manipulación psicológica? Sí, total. La manipulación puede ir del lado del estado en que quedan los integrantes de la secta cuando las ceremonias. En ese momento la gente pierde su identidad, no saben quién son, no saben hacia dónde van. Algunos, como ya se ha leído, se sienten atraídos hacia un ser superior, otro hacia demonios y terrores. En eso pueden estar ese día. Se dice que puede durar un par de días, hasta 2 o 3 días, ese estado, según el grado de involucramiento de las personas. De modo que todo lo que sucede en ese entorno, no sé hasta dónde no se puede considerar como manipulación. Te van llevando, te van manipulando para que sigas participando. Te dicen que la droga te va a ir curando, sanando, purificando. Te van vendiendo la idea de un estado, de un mejor estado, te lo venden como si fuera un atajo. ¿Un atajo para llegar a Dios? Exacto, exacto. Más que un atajo a llegar a Dios, es un atajo para llegar al Dios perverso, al diablo, sí. Esto no se trata de una venganza, ni de buscar responsables, ni que cierren la iglesia, ni nada de eso. Simplemente seguir los pasos que ha seguido el gobierno francés de ilegalizar esta droga, yo la sigo llamando droga, o por lo menos controlarla. Si la usan los gestálticos, si entienden que da un resultado, si eso está controlado por profesionales antes, durante y después, saben cómo lo utilizan, en qué medida, porque tiene que haber mucho de medida. Una cosa es darle un vasito, 1 centímetro de ayahuasca, otra cosa darle medio vaso, otra cosa es estar totalmente sin apoyo alguno, repetir la dosis. O sea que lo que estamos buscando es que se la ilegalice
¿Es difícil salir? Y para algunos sí, depende cómo te agarre en ese momento. Para mí no fue difícil porque yo justo tuve que viajar al exterior y ya era una necesidad dejarlo. O sea que, y aparte ya no me había gustado, ciertas cosas ya no me habían gustado, el que hubiera niños menores de 5 años consumiendo esa droga, el que previamente a la ayahuasca fuman marihuana cosechada por ellos. Son cosas que de a poquito, si bien estás muy engañado ahí adentro, porque te hablan con palabras bonitas, te dicen cosas que querés escuchar, de a poco sí te vas dando cuenta de que el tema es pesado y complicado. Los testimonios del padre y del amigo de Yamandú que se suicidó en el año 2010. A juzgar por estos testimonios, bueno, después de haber entrado y por los efectos de la ayahuasca, ¿no? Vos hablaste con la gente de la iglesia del Santo Daime, ellos niegan ser una secta. Así es, para la investigación, Ernesto Singer, el comandante, quien recuerdo que además con su nombre lo decía, es el líder espiritual de la iglesia de Santo Daime. Él entiende que no son una secta. Él dice que ellos no salen a reclutar gente, a buscar gente, y que además la salida es perfectamente libre y uno puede irse cuando quiera. Sí, el consumo de ayahuasca es ritualizado, es decir, es obligatorio si uno concurre a las ceremonias, pero además todos lo toman de buena gana. Él entiende que no hay lavado de cabeza, se pueden ir cuando quieran y ellos no van a reclutar gente. Lo mismo me decía el maestro a mí de Jolitao, ¿no? Y los testimonios iban por el lado opuesto. Bueno, de hecho estos testimonios también van en el sentido opuesto a la versión oficial, si se quiere. Y capaz que cometo una infidencia, pero vos fuera de micrófono no me había dicho que cuando fuiste a cubrirlo, después como que intentaban llevarte hacia el grupo. Está en la crónica, sí, yo termino diciendo que ellos me invitaron más de una vez y vos vas a volver, vas a ver que con el paso de los días el Daime va a hacer su trabajo y solo vas a querer volver. No me pasó. No lo hizo, ¿no? Pero tenemos desde el comienzo del programa como invitado al psicólogo Álvaro Farías, que es un especialista en este tema de sectas, director de Infosectas Uruguay y miembro de la Red Iberoamericana de Estudios de Sectas. Álvaro, ¿conocías a la iglesia del Santo Daime? Sí, de hecho fue gracias a ese informe que conocí a César, porque él me entrevistó para ese informe. Sí, me parece importante clarificar algo. El Daime o la ayahuasca lo que genera es una psicosis tóxica, es decir, un estado delirante inducido por sustancias. Se puede comparar a una droga alucinógena potente como puede ser el LSD. Estamos de acuerdo, por los efectos, yo no probé LSD, pero que efectos alucinógenos tiene, sí, lo comprobamos. Sí, sí. Genera un estado de desestructuración psíquica muy fuerte que depende de la estructura de cada uno, digamos, el viaje que va a tener. Claro. Puede ser catastrófico. César lo decía recién muy claramente, si hubiese habido un arma capaz que no estaba acá. Es decir, es un tema de cuidado. Pero además, no está indicado para personas con problemas psiquiátricos, ¿no? Claro. Pero vemos cómo hay un contacto, o sea, un contacto que fue en este caso motivado por una investigación periodística. Generalmente las sectas son grupos cerrados que no permiten el ingreso de un investigador. Pasó la semana pasada en el informe Jolitao. En este tipo de grupos chamánicos, una de las cosas que está como condición es, bueno, venís, pero tomás la ayahuasca. Es decir, venís, haces el informe, investigás, pero vas a hacer el informe y vas a hacer la investigación en un estado disociado psicológico, es decir, en un estado de psicosis tóxica. ¿Cuál es la condición que te pusieron? Con todo lo que eso tiene. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? El tema es que uno puede beber la ayahuasca, tomar la ayahuasca, y eso le va a generar un determinado efecto. Pero en la atribución de significado que se hace del efecto de la ayahuasca, nadie le va a decir a una persona que toma ayahuasca, quédate tranquilo, te pegó mal, hablando en términos comprensibles, sino que se va a hacer una atribución de significado místico o religioso. Bueno, algo mal tenías vos adentro para que, ¿no? Algo así. Algo mal, o estás accediendo a un estado de conciencia más elevado, o estás contactando con entidades, no sé, digamos, santas, primitivas. Bueno, pero ahí ya estamos en el terreno de la fe. Estamos en el terreno de la fe, pero ¿qué pasa? El tema es que luego de eso va a venir el intento de adoctrinamiento.
Es decir, podría decírsele también a una persona, bueno, tranquilo, calmate, sentate acá, toma agua, trata de que esto pase, pero se entra en ese terreno en el cual la interpretación mística o sanadora se le suministra a la persona que está en ese estado muy vulnerable, pero luego va a venir un intento de adoctrinamiento, es decir, bueno, ¿esa es una característica sectaria, Álvaro? Esa es una de las características sectarias porque está bien, sí, no todas las sectas salen a hacer un proselitismo activo, un intento de reclutamiento activo en plazas, en calles. No, hay algunas que no, depende del perfil de cada grupo. Los grupos chamánicos son un tipo de grupo, podemos ver que hay grupos de tipo terapéuticos, como también hay grupos que, brindan cursos de desarrollo potencial humano. No todos los grupos van a hacer un intento de adoctrinamiento activo en la calle. Pero, ¿qué pasa? El tema es que todas tienen como denominador común algún tipo de proselitismo engañoso. Es decir, nunca se revelan los verdaderos fines que el grupo persigue. Hay otro grupo que consume ayahuasca, que es el Camino Rojo. Seguramente muchos sintieron hablar. Alejandro Spangenberg, del Centro Gestáltico de Montevideo, uno de los fundadores. Yo, por un lado, he escuchado muy buenas experiencias vinculadas a eso, pero toman ayahuasca también. De hecho, él entiende que lo que se toma allí no se hace en este mismo contexto de la Iglesia de Santo Daime. Sí, ¿no? sí. Hecho, Nos decían que la forma de consumirlo es distinta y por tanto el alcance que puede llegar a tener la bebida sagrada es completamente distinto. Bueno, pero vos decís, te pueden adoctrinar, sí, te pueden hacer muchas cosas, lavarte el cerebro, y en este caso, lo peor, lo que ocurrió con este joven Yamandú fue que se terminó suicidando. Escuchemos qué es lo que dice su padre y su mejor amigo. Para Hugo, que es budista, y su esposa, fiel de la iglesia metodista, su hijo se autoeliminó como consecuencia del frecuente consumo de ayahuasca, una droga vegetal más poderosa que el ácido lisérgico, una bebida para entrar en trance mientras los religiosos cantan odas en portugués. ¿Cree que su hijo Yamandú se suicidó por consumo de ayahuasca? Absolutamente seguro. He seguido el proceso, incluso él hizo una visita al campamento que tienen en Florianópolis. Estuvimos más de 20 días, ahí se supone que si acá las ceremonias se hacen cada 15 días, allá es a diario, porque es la fábrica de la ayahuasca, ¿verdad? Y regresó totalmente cambiado, ¿no? Cambiado en su mirada, cambiado en su forma de hablar, de pensar, pero sí, clarísimo, clarísimo. Ellos primero te venden la droga como si fuera una medicina, un medicamento. En realidad es una droga muy potente que en determinadas personas hace un daño muy grande, un daño irreversible. ¿Cómo era? Era algo introvertido, era una persona conciliadora, muy sana en todo sentido, tanto mental como físicamente, siempre en la búsqueda de la espiritualidad. Por eso da la pauta de cuál era su camino, ¿no? La buscó por muchos medios, ha ido a la India en peregrinaje para encontrar el camino, volvió, luego fue el que decidió hacer psicología, estando en esto eligió ONG para estar al lado de gente vulnerable, estaba irascible, en algunos momentos una agresividad que no era para nada normal en él, sin llegar a extremos, pero bueno, así claramente se notaba, intolerante, pero incluso se notaba en su mirada. Quienes lo conocíamos, sus amigos, veían que tenía una mirada extraviada, más introvertido, desaprensivo, desconfiando de muchas cosas, en absoluto era la misma persona de meses atrás. Y bueno, fue gradual, pero poco a poco iba cambiando la personalidad de él. Ya al final, cuando él tomó la decisión de fardarse en esta secta o en esta iglesia, es
cuando tomás el compromiso con la iglesia, con la doctrina. Y ahí él fue a Brasil, a Florianópolis, al campamento principal, digamos. Y ahí él ya cuando vino ya era otra persona, totalmente distinto, muy violento, muy autodestructivo. Su personalidad cambió totalmente. Según algunos feligreses, el daime los ayudó a salir de las drogas o a encontrarse con Dios. A otros, en cambio, los transportó hacia una pesadilla que no pudieron soportar. Es cierto, hay gente, al menos es lo que dicen, yo he hablado con gente que ha ido, no con los que siguen yendo porque esa gente es casi inaccesible, y dicen que sí, que hay gente que le ha hecho bien, que los ha hecho felices. Eso sucede en muchas sectas, me cuido mucho de creerme eso, tal vez sea cierto. Pero también yo pienso que tiene mucho que ver con el estado psicoemocional de la persona. Hay personas más vulnerables por el momento que estén pasando, depresivas, eso se sabe. Hay gente para quien el ayahuasca significa tomarse 2 cervezas, y para otros los transporta al infierno. Me parece muy lógico lo que dice el padre de Yamandú, ese joven que se suicidó. Bueno, vos como psicólogo lo decías también. A ver, nunca vamos a saber la razón del suicidio, pero este tipo de cosas no son unicausales. Probablemente tenga mucho que ver con la personalidad, con su historia de vida, hasta con sus genes y eventualmente también con la experiencia dentro de la iglesia del Santo Daime y la ayahuasca. El tema es que más allá de eso, no parece haber allí, no existió por lo menos una contención necesaria, un llamado de atención, una alerta que se prendiera para decir, a ver, acá tenemos un chico que está en una situación muy complicada. El apoyo psicológico brilló por su ausencia, ¿no? Sí. Sí, evidentemente que el consumo de la sustancia, en este caso de la ayahuasca, pudo haber disparado trastornos psiquiátricos que estaban allí latentes. Muchas veces también la adhesión a este tipo de grupos, a grupos de este tipo sectarios, opera como un buffer de trastornos psiquiátricos. Por eso es que hay que tener a veces mucho cuidado a la hora de, cómo orientar a una persona o a una familia que tiene a un integrante dentro de este tipo de grupos. En la década del 70 se hacían las operaciones de rescate, iban, los secuestraban y los sometían al adepto a un proceso de desprogramación. Hubo muchas películas incluso sobre eso, pero ese tipo de procesos terminaban muchas veces en automutilaciones, suicidios y en la descompensación psiquiátrica más grave. ¿Vos qué le recomendás? Ahora seguramente nos están viendo muchos padres, familiares, preocupados porque sus hijos están en un grupo donde van perdiendo el contacto, sea ayahuasca, sea que sea, ¿no? ¿Qué puede hacer el familiar para tratar de recomponer ese vínculo? Lo primero es informarse. Hay muy poca información sobre este fenómeno. Es decir, el artículo 5 de la Constitución consagra la libertad de cultos en el Uruguay. Este tipo de fenómenos, por tener un barniz religioso, muchas veces quedan, yo soy abogado ni constitucionalista, pero quedamos ahí detrás del artículo 5 de la Constitución y hay muchas cosas que, no nos metemos porque en definitiva alguien puede decir, esto también pasa en otro tipo de religiones. El Código Penal también dice que no se puede manipular a una persona. También dice. Un artículo que veíamos se podía aplicar a los líderes de esta secta. Pero lamentablemente la realidad nos muestra que cuando las personas hacen una denuncia, pasó, ustedes lo decían, en el juzgado de crimen organizado, lamentablemente tienen la experiencia de sentir que rebotan. Y lo otro es que este tipo de fenómenos, cuando una persona está en un grupo de este tipo, primero no confrontarlo. El confrontarlo va a generar que la situación esa dualista se polarice. Que se aleje más. Provoca la ira de repente. Seguro, que se polarice mucho más y empiezan las cuestiones persecutorias a dispararse en el seno de esa familia y con ese familiar. Y hay que iniciar todo un proceso de reconstruir vínculos, de reconstruir también diálogos familiares. Realmente las personas que están en este tipo de grupos provienen de familias disfuncionales, donde la comunicación intrafamiliar era fallante y vemos que por ahí van a buscar en la persona del líder, gurú o chamán, un padre o una madre perfecta que reemplace al padre y madre que hemos tenido todos y que no es perfecto. Checho, suele ocurrir que hay 2 campanas y en este caso
El padre y el amigo hablan de que se suicidó por la ayahuasca, pero no todos piensan igual, ¿no? Hoy recibimos una llamada de un muchacho que se identificó como Diego. Él me dijo que había visto la publicidad esta semana, era amigo de Yamandú y él viajó con él a Florianópolis. En ese viaje del que tanto hablaban el padre y el amigo, como que fuera un mojón en su vida. Lo que me decía Diego, este chico, es que el consumo de daime, él entiende que daime no es ayahuasca, son dos bebidas distintas, no le hizo mal. El chico estaba cada vez más triste, estaba cada vez más bajoneado, a veces no dormía, y producto de esa tristeza, de esa depresión, se puede decir, un día tomó esa decisión tan drástica. Él decía que a él la experiencia le había hecho mucho bien, le había encontrado con sus peores defectos y le había permitido pulirlos. Estoy hablando del chico que se llamó hoy Diego. Lo que hablábamos recién, cada experiencia es un mundo, va en cada organismo, en cada situación personal. Y lo otro es que me contaba Hugo Alcalde que él se comunica con Singer hace unos meses, el líder de la iglesia del Santo Daime, y lo cita en su casa para hablar de la situación de su hijo Yamandú. Singer acude a esa reunión, lo cual sorprendió gratamente al papá, y le explicaron cómo no se daban cuenta que él estaba en una situación tan vulnerable y no lo habían contenido, lo que tú decías hace un rato. Sí. La explicación que le da Singer es que le habían preguntado más de una vez cómo se sentía y cómo estaba, y si estaba apto para tomar la ayahuasca, y que como él dijo que sí, que estaba en óptimas condiciones, se la dieron. Hugo decía, bueno, no se daban cuenta que él no estaba bien, y bueno, por ahí entonces la explicación que le daban. Muy bien. Gracias al padre por ese testimonio, al amigo también, y gracias al psicólogo Álvaro Farías por haber estado echando un poco de luz sobre este tema a veces tan oscuro. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a un corte y después vamos a cambiar un poco el tono, porque viene el karaoke de Santo y Seña con todos los temas de actualidad y el señor Abejón.